Bien. Bien, el hermano ya oró por la palabra. Hemos estado estudiando la carta el libro de los Hechos, capítulo 18, que me confundí con la radio. Ahí estamos estudiando la carta de Tesalonicenses. Acá estamos estudiando el libro de Hechos, capítulo 18, estamos estudiando, no el libro de los Hechos. La idea es poder llegar a estudiar Corintios. Pero para estudiar Corintios, obviamente tengo que ver cómo llega Pablo a Corintios y las cosas que sucedieron. Habíamos hecho una introducción a lo que es Corintios y cómo era aquella ciudad, y en cuanto a su cultura y en cuanto a la forma de pensar que tenían los corintios. Habíamos dicho y habíamos hablado de una palabra que era corintizar o corintiar, que así denominaban en ese tiempo en Acaya, en Macedonia, denominaban así a las personas de Corintio. Entonces habíamos hablado de que Corintio tenía dos puertos. Hubiese sido muy bueno tener aquí una proyectora para haberle mostrado mucho mejor el istmo Corintio, el Acro Corintio, la Acrópolis, el templo, la diosa, las sacerdotisas, y haber hablado de quizás ya con un dibujo, una manera de verlo diferente. Con los jóvenes lo trato de hacerlo así para que sea mucho mejor y más entendible, con imágenes para que ellos puedan entender mucho mejor. Bien, habíamos dicho que en Corintio la prostitución era tremenda. La prostitución era algo normal, era algo de la cultura. ¿Por qué era algo de la cultura? Porque existía una diosa que era la diosa Afrodita. Y esa diosa Afrodita era una de las diosas más lindas, más bellas, más hermosas, según la mitología griega, y era adorada a través de relaciones sexuales. Tenía 1000 hierodulas, que eran sacerdotisas sagradas, esclavas sagradas, o sacerdotisas del templo. Y ahí iban los marineros, como habían dos puertos, Bloqueo por la parte de acá arriba y por acá abajo Cencreas, y al medio había un pedazo de tierra que eso le llamaban el istmo de Corintio, y eso unía Megara con Corintio, eso lo unía. Entonces llegaba gente por acá y por acá, era muy visitado. Si hay 3 puertos es porque llegan harta embarcación y llega mucha gente. En Corintio llegaba demasiada gente, habíamos dicho, mucha gente, y todos esos marineros que iban para allá, aquí iban a corintiar, iban al templo de la Afrodita, de la diosa Afrodita, y ahí iban a ¿qué cosa? A conocer a las sacerdotisas. Y anualmente postulaban, habíamos dicho, 100 niñas. Podían postular desde su primera menstruación. Eran niñas que se dedicaban desde muy temprana edad a la prostitución, a la diosa Afrodita. Y esa es algo de la cultura de los corintios. Habíamos visto en 1 Corintios algo muy rapidito. En 1 Corintios capítulo 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios? Y esto erais algunos de vosotros. Estos eran los corintios. ¿Qué eran los corintios? Hombres adúlteros, hombres fornicarios, hombres borrachos, hombres idólatras, hombres afeminados, hombres que tenían relaciones con su mismo género, hombres con hombres. Eso eran los corintios. Y había ahí un panteón de dioses ahí. Adoraban, pero muchísimos dioses. Estaba la diosa Afrodita, estaba el dios Ares, estaba el dios Helo, estaba el dios del cielo, el dios del mar, el dios del bien. Había muchísimos dioses, igual que en Atenas. Muchísimos dioses. Y ese es como el lugar de la prostitución más grande que hay en Corintio. Y ahí el apóstol Pablo va a poner una iglesia. Ahí se va a establecer una iglesia. Por eso es que cuando uno, después si logramos ver este capítulo 6 más adelante, tú te vas a dar cuenta ahí en el versículo 19, 20, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, porque habéis sido comprados por precio?
ahí está, versículo 16, perdón. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Huid de la fornicación. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaréis pues los miembros de Cristo y os haré miembros de una ramera. ¿Cuál era el problema de los corintios? Que seguían metiéndose con prostitutas. Esta iglesia tiene uno de esos problemas porque esa era su cultura. Eso es lo que hacían. Y el apóstol Pablo le dice, pero ¿cómo si ustedes ya son miembros de Cristo? ¿Voy a pescar a un miembro de Cristo y se los voy a lanzar a una prostituta? No puedo hacer tal cosa. Seguían metidos en ese tema. En 1 Corintios 5:1, el muchacho que tenía la mujer de su padre. Dice, de cierto se oye que hay tal fornicación que alguno tenga la mujer de su padre, que el tal sea entregado a Satanás. Entonces, en Corintio eran así eran los corintios. Eran hombres adúlteros, fornicarios, y era parte de su cultura. Así vivían ellos. Eran hombres borrachos. Cuando uno va a ver la cena del Señor aquí en 1 Corintios capítulo 11, ¿qué es lo que sucedía? Se emborrachaban. Y si no tenéis casa donde podáis ir a comer, tomar, se emborrachaban. ¿Qué más? Participaban en idolatría. Esas fiestas idolátricas que hacían ahí en Corintios, los hermanos también participaban. La iglesia de Corintio está en un lugar que es sumamente pecador. Es un lugar muy, pero muy malo. Malísimo ese lugar. La idolatría, las borracheras, la fornicación, el adulterio, era algo de todos los días. Y el apóstol Pablo va allí a poner una iglesia. Entonces habíamos visto cómo, cuando me tocó un pequeño resumen en cuanto a la cultura de los corintios, ellos eran así vivían, de esa forma. Y para ellos eso era normal. Adorar a la diosa Afrodita era normal. Adorar a los dioses del sol, del cielo, el mar, era todo eso normal. Pero Pablo va a llegar a establecer la palabra del Señor y les va a decir, ya no, ahora vas a ser lavados con la sangre de Cristo. Ya no hay que vivir más así. Pablo va a estar aquí 1 año y medio predicándole y enseñándole la palabra del Señor. Cuando uno se va al libro de los Hechos capítulo 18, que ahí es donde vemos cómo Pablo llega a Corintio. En Hechos capítulo 18. Bien, Corintio sabemos que es un lugar que tiene 2 puertos, que viene mucha gente. Sabemos que tienen el Acro Corintio, que es en el monte más alto, que está a 550 metros de altura sobre el mar. Está el templo de la diosa Afrodita. Sabemos que son hombres que adoran a todos los dioses, están envueltos en borrachera, están envueltos en el adulterio, están envueltos en tener relaciones hombres con hombres, viven de una forma muy lujuriosa. Así viven ellos en Corintio. Y vemos que el apóstol Pablo va a llegar a esta ciudad en el capítulo 18. Capítulo 18, versículo 1, 2 y 3. Ya lo habíamos visto esa vez. Y ahora quiero ver los versículos 4 y 5, que quiero examinarlo un poco mejor. Pero quiero decir que en el versículo 1 habíamos dicho que después de estas cosas Pablo salió de Atenas y se fue a Corintio. Pablo llega a Corintio y llega ahí solo llegaba. Habíamos dicho que Pablo llega solo. Pablo anda en su segundo viaje misionero, y Pablo no andaba solo en su segundo viaje misionero. Pablo andaba con Silas y Timoteo y llega solo a este viaje, llega solo a Corintio, solo. Y habíamos dicho que en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, 2 y 3, ¿qué había dicho Pablo? Dijo que él llegó a Corintio ¿cómo? Con mucha debilidad, con mucho temblor y con mucho temor. Así llegó él a Corintio.
Él de Filipos se fue a Tesalónica, de Tesalónica a Berea, de Berea a Atenas y de Atenas llega a Corintio. Y cuando uno estudia todo eso, el apóstol Pablo junto con Silas y con Timoteo la pasaron mal, la pasaron horrible, la pasaron muy mal. En Filipos fueron azotados y fueron puestos en la cárcel. En Tesalónica tuvieron que ir porque los querían linchar. En Berea tuvieron que huir nuevamente porque los que lo andaban persiguiendo para lincharlo en Tesalónica, los fueron a buscarlo en Berea. Y en Berea el apóstol Pablo se va a Atenas, y en Atenas lo llevan al Areópago para que predique, y no le va muy bien. Y llega ahora a Corintio desanimado, triste, está solo, se tuvo que separar de Silas y Timoteo, y está acá. Y habíamos dicho que en el versículo 1, él cuando se encuentra ahí, luego el Señor lo va a fortalecer con un matrimonio, que es Aquila y Priscila. El emperador Claudio, por X motivo, echa a los judíos de Roma, y ¿qué es lo que hace Aquila y Priscila? Se van a Corintio y se encuentran ahí con Pablo, habíamos dicho. Y el Señor va a fortalecer así a Pablo, porque ya no va a estar solo. Y este hombre habíamos dicho que pasó necesidad y hambre. En estos viajes misioneros que él está haciendo, habíamos dicho que pasó mucha hambre, tanto así que tuvo que ayunar forzadamente. No hubo para comer. ¿Y qué lo que hizo él? ¿Se quejó? No, dijo: voy a ayunar, voy a dedicarme a la oración y a leer la palabra, a estar en comunión, ya que no hay para comer. Tuvo que trabajar con sus manos, trabajo fatigoso. Decíamos, había dicho ahí el texto bíblico, un trabajo con fatiga. Fatiga quiere decir que tiene falta de aliento, es un trabajo pesado. Trabajó con sus manos haciendo telas, carpas, quizás para los soldados romanos, quizás manos llenas de callos, manos duras, manos ásperas, pero trabajó arduamente. Y habíamos dicho de que en versículo 3 es Priscila y Aquila quien lo reciben a él. No es Pablo quien está recibiendo a Priscila y Aquila, es Priscila o Aquila y Priscila quien pone un negocio ahí en Corintio. Así que habíamos visto muchas cosas de los versículos 1 y 3, habíamos adelantado cosas del 4 y 5. Y ahora yo quiero ver el versículo 4 y el versículo 5. Ya que los versículos 1, 2 y 3, y en cuanto a cómo eran los corintios, ya lo habíamos visto. Bien, en el versículo 4, el hermano ya oró por la palabra, así que vamos a dar lectura del versículo 4 y el versículo 5. En el nombre de nuestro amoroso Padre eterno y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, quien se ha entregado por nosotros en la cruz del Calvario, y en el nombre de su Espíritu Santo, quien nos mantiene en comunión y en santificación. Dice el versículo 4: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, persuadía a judíos y a griegos. Bien, este es el versículo 4, que habíamos adelantado muchas cositas del versículo 4 y el versículo 5 también. El versículo 5 dice: cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Esos dos versículos nomás quiero lograr ver, y quiero decir que hay mucho contraste en estos dos versículos. Primero habla de judíos y griegos en el versículo 4. Después, cuando uno lee el versículo 5, ya no están los griegos, solamente judíos. En el versículo 4 dice que está un día nomás predicando, los días de reposo. En el versículo 5 va a decir que está todos los días predicando. Y ya habíamos adelantado algunas cosas en cuanto al por qué. Dice ahí: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo va a una sinagoga, siempre busca a gente cristiana o a gente que conoce la palabra del Señor. En esa sinagoga se leía el Antiguo Testamento. Ya existía el Antiguo Testamento, no hay Nuevo Testamento, no se está leyendo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, nada de eso. Se está leyendo solamente Antiguo Testamento en aquellos tiempos. Una sinagoga era donde se leía la palabra, se hacían oraciones y quizás se cantaba algún cántico, pero en ningún minuto, en ningún momento una sinagoga
podía reemplazar el templo que estaba en Jerusalén. Los sacrificios, la adoración, las ofrendas, tenían que ir a Jerusalén. Y esa sinagoga se levanta ¿para qué? Para que si hay judíos ahí, tenían que haber 10 judíos para poder levantar una sinagoga. 10 judíos varones, hombres piadosos, hombres que iban a conocer los 613 mandamientos del Antiguo Testamento, que podían recitarlos de forma verbal. Y ahí van a ser instruidos y ellos van a enseñar todo lo que es Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo siempre busca a sus compatriotas para enseñarles ¿qué cosa? La salvación en Cristo, para decirle que el Mesías ya vino, para decirle, como les dijo Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y el apóstol Pablo va a ir a buscar siempre a judíos en la sinagoga para decirle que el Mesías ya ha llegado y llegó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que había de venir. Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Entonces el apóstol Pablo va a donde los judíos, va a una sinagoga para presentar a Cristo como el Mesías. Y busca esta sinagoga, la encuentra ahí en Corintio, y lo más probable es que fue con Priscila y Aquila, con ese matrimonio. Y cuando se encuentra ahí, hay dos verbos que me da el versículo 4, que me dice discutía y persuadía. Dos cosas las cuales hacía el apóstol Pablo en la sinagoga: discutir y persuadir. Discutir y persuadir. Se lee la palabra y quizás el apóstol Pablo después quiere hablar con todos aquellos judíos que están ahí y quiere enseñarle la verdad. La verdad. Y la verdad es que el Mesías ya llegó. Amén. Ya vino ya. Y vosotros no le recibisteis. Eso lo dice Juan. Mas a todos los otros que le recibieron, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Los judíos no lo recibieron, lo rechazaron. Y el apóstol Pablo quiere que sus compatriotas, sus hermanos judíos, lo reciban. Y va a discutir. ¿Qué es discutir? Discutir es una palabra que significa pensar cosas distintas dentro de uno mismo. La palabra es dialogomai. Y es pensar diferente dentro de uno mismo para luego discutir con esa persona. Usted me puede estar escuchando ahora hablar y quizás usted puede estar pensando diferente de lo que yo estoy diciendo. Y después quizá va a querer hablar conmigo. Discutir. El apóstol Pablo, ¿qué es lo que estaba pasando? Entonces cuando él iba a la sinagoga, escuchaba cómo hablaban los judíos, las cosas que decían, y él pensaba dentro de sí mismo que eso está mal. Voy después a hablar con ellos, con los judíos, con los que están ahí, para decirle que eso está mal lo que están enseñando y lo que están diciendo. Y eso es discutir. Esa es la acción que hace el apóstol Pablo dentro de la sinagoga. Y lo hace con judíos y con ¿quién más? Con griegos. Con todos los que están ahí adentro. El apóstol Pablo lo que quiere es que cambien su forma de pensar. Porque después viene la palabra persuadir. Y esa palabra persuadir, que es peiso, esa palabra significa inducir un cambio de manera de pensar mediante la influencia o la razón. Inducir. Influir en que una persona piense igual que uno. Eso no es arrepentimiento. Algunos hermanos le llaman metanoia. No es metanoia. La ya, ye, ji, yo, yu no existe en el griego. No existe esa ya, ye, ji, yo, yu. Eso es metanoia. Y eso es cambio de mentalidad. Pero aquí no es cambio de mentalidad. Es hacer que esas personas, esos judíos y esos griegos piensen igual como piensa el apóstol Pablo, que el Mesías ya ha llegado y está en la persona de Cristo. Y Cristo muere para el perdón de pecados de cada uno de nosotros y resucita para mostrarnos que hay vida eterna.
Entonces el apóstol Pablo quiere que esos judíos piensen igual que él y discute con ellos para que piensen de la misma manera, tanto judíos como griegos. Y esa es la acción que hace el apóstol Pablo dentro de una sinagoga: discutir y persuadir. Discutir con los judíos y griegos y persuadirlos de que piensen de la misma forma que él está pensando. Él dice: quien me imita a mí, imita al Señor Jesucristo. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y él aquí quiere que ellos, esos judíos y esos griegos, piensen igual que él en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Discutir y persuadir son dos palabras, dos verbos que tienen una acción. Y muchas veces en la iglesia va a haber que discutir y persuadir al hermano. Y muchas veces va a haber que discutir y persuadir para decirle y mostrarle la salvación, mostrarle muchas veces el error que está cometiendo y decirle: eso está mal. Imagínate, piensa por un minuto que tienes a un hermano que está hospitalizado o que está enfermo. Se hace una colecta para que el hermano pueda abastecer sus necesidades. Y se le pregunta a algún hermano o alguna hermana si puede aportar. Dicha persona dice que no, pero dicha persona quizás tiene una cuenta con mucho dinero, pero dice que no. Eso es una fe muerta. Porque la carta de Santiago dice que si yo veo a mi hermano pasar necesidad y no le doy lo necesario del cuerpo, y sino que le digo: ido en paz y calentados, que Dios lo va a dar algo por ahí a usted, es una fe muerta. Y voy a tener que discutir y persuadir a ese hermano o a esa hermana y decirle: eso que tú haces está mal. El apóstol Pablo está discutiendo y persuadiendo a judíos y a griegos, diciéndole: ustedes están mal. Cristo ya llegó, aquí está la salvación, es hora de arrepentirse, es hora de reconocer al Mesías, el Mesías ya ha llegado. Jesús es el Cristo y Él ya llegó y va a discutir y persuadirlos a ellos. Y por más que el apóstol Pablo intente persuadir, discutir con ellos, ¿saben lo que van a hacer ellos? Se van a endurecer cada vez más. Que la obra no es del hombre, es del Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor. Él convence de pecado. Amén. Él redarguye. Él cambia los corazones. Amén. Y una persona tiene que lograr entender que cuando un hermano a veces quiere persuadirte, es para tu bien, es para tu provecho. Amén. Es para que tú crezcas en el Señor. Amén. No se trata de mostrar conocimiento. No se trata de decir, el hermano quiere figurar. No. Se trata de llegar y alcanzar más vidas para la salvación. Amén. Se trata de ir y hacer la voluntad del Señor y que la gloria sea para el Señor. Amén. Y muchas veces hay que discutir y persuadir a los hermanos, como el apóstol Pablo lo está haciendo en esa sinagoga. ¿Saben lo que hicieron estos hombres? Se endurecieron de una manera terrible. En el versículo 6 dice: oponiéndose. Esa es una palabra fuerte. Esa es una palabra de guerra. Que quizás cuando llegue a ese versículo 6 le voy a decirle cómo es la palabra en el griego. Pero es una palabra fuerte. Se endurecieron más. Mucho más. Por eso es que dice: leen el Antiguo Testamento y están nublados. Aún el Espíritu Santo no les quita el velo para que no les resplandezca la cruz de Cristo a los judíos. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos nublados? No nos pueden decir, nos dicen algo, jodimos, nos enojamos. No nos pueden persuadir, no nos pueden decir nada. El apóstol Pablo hace esta acción aquí de discutir y persuadir en la sinagoga a judíos y a griegos que puedan alcanzar, yo creo, la salvación.
porque lo único que se dedicó fue a predicar a Cristo, que murió y resucitó. Y eso es salvación. Predicarle la cruz de Cristo a aquellas personas que teniendo conocimiento hasta el día de hoy no han entendido la salvación. Amén. Y eso va a ser el apóstol Pablo en Corintio, discutir y persuadir. En el versículo 5 lo he dividido en 3 partes. La primera es: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia. Primer punto. Segundo punto: Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Ese es el punto 2. Y el punto 3: testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ese versículo lo he dividido en 3 partes y van a ser breves. La primera dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia. Y quiero hablar de estos 2 personajes. El doctor Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos, él no muestra emociones, sentimientos, no muestra nada de eso. Quizás le interesa más mostrar el éxito de la predicación, cómo se forman las iglesias y sucesos que fueron aconteciendo. En este segundo viaje misionero no muestra nada de emoción y sentimiento de Silas, de Timoteo ni de Pablo. Pero el apóstol Pablo sí habla de sus emociones, sí habla de sus sentimientos. Él los menciona en Tesalónica, lo menciona en Corintio, lo menciona en Filipos. Él sí habla de esas cosas. Y yo quiero hablar de Silas y Timoteo aquí, que eran misioneros junto con el apóstol Pablo, y de esta separación que se va a producir. Silas es el hombre que sale con el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero y luego se encuentran a Timoteo. Timoteo es un joven, es un muchacho, jovencísimo. Yo creo que haber tenido quizá la edad de Isa. ¿Cuántos años tienes tú, Isa? ¿17? Timoteo quizá habrá tenido unos 18, 19 años. Yo creo que él debe haber tenido esa edad cuando anda con Pablo en este viaje misionero. Dice que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ¿qué es lo que sucede? Hay una separación. Ellos se separan. Silas y Timoteo se separan del apóstol Pablo porque andaban juntos. No sé si ustedes recuerdan cuando Silas y Timoteo y Pablo llegan ¿a dónde? A Filipos, primera ciudad de Macedonia. Llegan a Filipos a predicar la palabra del Señor. Resulta que tienen que irse de allá. Allá son azotados en la plaza pública, son puestos en la cárcel y luego recorren 180 kilómetros para llegar a Tesalónica. En Tesalónica los quieren lincharlo. Los judíos que no creyeron al mensaje fueron a buscar a los hombres más malos, los más perversos, a los frecuentadores de plaza para linchar al apóstol Pablo y a Silas. Y tuvieron que huir. Y se van a Berea. Y en Berea fueron muchos más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con solicitud, escudriñando para ver si las cosas que enseñaba Pablo eran ciertas. Pero los judíos de Tesalónica, al saber que Pablo estaba predicando en Berea, fueron a buscarlo allá para lincharlo. Y tiene que huir nuevamente de allá Pablo, Silas y Timoteo. Huyen. ¿Y qué es lo que pasa? Pablo se va a Atenas. Y en Atenas está esperando a Silas, a Timoteo. Y no aguanta más y le arde el alma, el cuerpo al ver tantos ídolos y se pone a predicar. Y luego llega a Corintio y está esa separación. ¿Saben lo que tiene que hacer Silas? Silas tiene que ir a la iglesia de Filipenses, a la iglesia de Filipos. ¿Para qué tiene que ir Silas a la iglesia de Filipos? Tiene que ir a buscar una ofrenda. Una ofrenda. Porque a través de esa ofrenda vamos a entender por qué el apóstol Pablo ahora está predicando todos los días en Corintio. Silas tiene que ir a la iglesia de Filipos. ¿Sabe lo que significa devolverse a la iglesia de Filipos, de Berea? Devolverse a la iglesia de Filipos. Silas va solo. Se está exponiendo que lo encuentren aquellos judíos que fueron a buscar a esos hombres más malos y más perversos. A que lo encuentren y le den una paliza y lo dejen medio muerto. Silas va a retroceder y tiene que pasar por Tesalonicense, donde están huyendo Pablo y Silas, para que no los golpeen, no los maten.
Y tiene que irse a la iglesia de Filipos. Y en la iglesia de Filipos, si ustedes la han estudiado, cómo se estableció una iglesia ahí, había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Amén. Y el apóstol Pablo le quita ese espíritu de adivinación. Y resulta que por hacer tal cosa, el apóstol Pablo y Silas van a ser azotados públicamente con una vara, no con un látigo, con una vara. Van a ser azotados públicamente. Después de ser azotados públicamente, el texto dice de que los pusieron en la cárcel del más a fondo. Era una cueva y eran inclinadas. ¿Y qué quiere decir eso? Que la cárcel de más al fondo era la más hedionda, porque la orina todo caía hacia abajo, y era la más helada y la más oscura. En esa cárcel lo pusieron. Y resulta que Pablo y Silas, ¿qué empiezan a hacer? Cantan, adoran al Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Un terremoto. Se abren las puertas de las cárceles. ¿Qué es lo que pasaba con el soldado? El soldado pensó que todos habían huido y se iba a matar, porque que se le escapasen los presos, ¿qué es lo que era? Era la muerte. Si se le escapaban los presos, ese hombre tenía que morir. Y cuando se va a matar, el apóstol Pablo dice: no hagas tal cosa, están todos aquí. Él pide luz y los ve a todos. Cae de rodillas ante Pablo y le dice: ¿qué debo hacer para poder ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo tú, y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo que hace el hombre? Ese hombre lleva al apóstol Pablo a su casa, y toda su casa cree en el Señor, y todos se bautizan. ¿Y sabes después qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? ¿Qué es lo que hace después ese hombre? Después que todos son salvos y se han bautizado, le cura las heridas a Pablo y a Silas. Las heridas por los latigazos se las curan. ¿Y qué hace después el apóstol Pablo? Se vuelve a la prisión. El apóstol Pablo nos dice: oh, ya que estamos afuera, buena onda, ya compadrito, ahora me voy pues. El apóstol Pablo no se puede ir con Silas, porque si se va ese hombre lo matan. El apóstol Pablo vuelve a esa prisión, que es la que está más al fondo, la que está hedionda orina, la que es oscura, la que es helada. Vuelve a ir. Y al otro día, ¿quién aparecen? Los alguaciles. Y le dicen al soldado que los cuidaba: suéltalos. ¿Sabes lo que yo creo? Yo creo que ese hombre le debe la vida al apóstol Pablo y a Silas. Y no tan solamente la vida, le debe la salvación, porque a través de ese hombre la salvación llegó a esa casa, a ese hogar. ¿Sabes lo que creo yo? Que la iglesia de los filipenses era en esa casa. ¿Sabes lo que creo? Creo que la ofrenda que están enviando para el apóstol Pablo es ese hombre el que está enviando la ofrenda. Es esa familia que le está enviando la ofrenda al apóstol Pablo. Es esa familia que le dijo: Pablo, ¿a dónde vas ahora? Voy a Tesalónica a predicar la palabra del Señor para que muchos puedan conocer salvación. Y es ese hombre el que pone una ofrenda y está poniendo pan en la mesa del apóstol Pablo. Es ese hombre el que está bendiciendo al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo le ha salvado la vida, porque el apóstol Pablo le llevó la salvación a su casa, porque conoció a Cristo y se ha bautizado. Ese hombre el que sanó las heridas de Silas y Pablo, ese hombre a lo mejor es el que está ayudando el ministerio del apóstol Pablo. Y es por eso que el apóstol Pablo puede ahora, versículo 5, dedicarse por completo a la palabra del Señor. Lo más probable es que esa familia haya sido la que está ayudando al apóstol Pablo, porque Silas se va a devolver a buscar una ofrenda a Filipos. Lo más probable es que ellos fueron. Ahí a lo mejor estaba la iglesia. El apóstol Pablo dice que él pasó hambre y necesidad. Eso lo vimos. Eso lo estuvimos viendo. Y ese hombre es que está bendiciendo la obra del Señor para que la palabra siga corriendo, para que muchos alcancen salvación. Silas tiene que ir allá. Y después que tiene esa ofrenda, ¿qué tiene que hacer Silas? Pasar nuevamente por Tesalónica. Es un peligro pasar por Tesalónica.
Yo no sé si ustedes han estudiado Hechos capítulo 17 y 18. Es un peligro pasar por Tesalónica, porque lo quieren buscar para linchar al apóstol Pablo. En Tesalónica, como no encontraron al apóstol Pablo, sacaron a Jasón y a todos los que estaban en la casa de Jasón y los sacaron a empujones, los querían linchar. Silas tiene que después pasar por Tesalónica y llegar a Corintio, donde está Pablo. En Filipenses 4:14, que lo habíamos leído cuando me tocó hablar, dice: sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. La iglesia de los filipenses participó en las tribulaciones con el apóstol Pablo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. La iglesia de Filipenses envió ofrenda cuando Pablo estuvo en Tesalónica y cuando Pablo estuvo en Corintio, ayudando a este hombre en la predicación del Evangelio. ¿Quién recoge esa ofrenda? Silas. Silas es el que va. Y cuán importante es que apoyemos el ministerio con nuestro dinero, con nuestras ofrendas. Apoyar a aquellos hermanos que están predicando la palabra del Señor. Qué triste es ver cómo el apóstol Pablo tiene que trabajar en el versículo 4 para poder tener sus necesidades básicas, porque pasó hambre, pasó frío. Y la iglesia de los filipenses es los que lo están ayudando al apóstol Pablo, y es por eso que se logra alcanzar a más personas para la salvación, porque hay hermanos, hay iglesias que apoyan a estos ministros, apoyan las misiones, apoyan para que el evangelio siga expandiéndose, para que más gente alcance la salvación. Ellos fueron, 2 Corintios 11:9 dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¿Quién venía de Macedonia? Silas y Timoteo. Hechos 18, versículo 5. Apoyando el ministerio, apoyando la obra del Señor. Las otras iglesias apoyando al apóstol Pablo, a Silas y a Timoteo. Lo estuvieron apoyando en este viaje misionero que él está realizando. Y Silas se separa para buscar una ofrenda, para que el apóstol Pablo después pueda dedicarse todo el tiempo. Luego tienes a Timoteo. Se separa de Timoteo. ¿Y Timoteo a dónde va? Timoteo va a Tesalónica. A la iglesia de los tesalonicenses va Timoteo. Timoteo es un joven. Es un joven, pero yo digo, debe haber tenido unos 19 años Timoteo. Y el apóstol Pablo se va a separar de Timoteo. Separarse de Timoteo, creo que es una de las decisiones más difíciles que tomó el apóstol Pablo. Separarse de ese joven. ¿Cuántos de los que están aquí saben cuánto duele una separación? Cuando tú amas a la persona y te tienes que separar de esa persona. ¿Cuántos saben que las separaciones duelen? El apóstol Pablo va a hablar de esta separación, cuánto le dolió, y eso lo expresa en Tesalonicenses. Cuánto le dolió el separarse del joven Timoteo. Yo creo que Timoteo era un joven en este segundo viaje misionero. ¿Sabes qué? Pablo va a escribir la carta de Primera Tesalonicenses estando ahí en Corintio. Cuando llega Silas y Timoteo, va a escribir la carta Primera Tesalonicenses. Ahí la escribe. Esa carta, ¿sabes qué? La escribe entre el año 50 y 52. Y uno puede decir, ¿qué significa eso?
esa fecha. ¿Para qué esa fecha? Porque cuando Pablo le habla a Timoteo, en 1 Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Le habla ya a Timoteo. Esa carta de allá de Timoteo se escribió en el año 66, 64. ¿Sabes qué significa eso? Que de Tesalónica hasta llegar a Timoteo han transcurrido como 14 años. 14 años. Y se han transcurrido entre 14 y 13 años. Y después que pasan 14 años, Pablo le dice a Timoteo que es un joven. Si es joven en el año 66, ¿qué tan joven entonces fue en el año 52? Entonces allá en el año 66 quizás debió haber tenido unos 30 años. Y en el año 51 debió haber tenido unos 19. Porque en Tesalónica, estamos hablando del año 50, 51, 52. En la primera carta que se escribe, primera carta a Timoteo, estás hablando del año 62, 65, 66. Han transcurrido más o menos entre 13 y 14 años. Y le dice allá que nadie tenga en poco tu juventud. Huye de las pasiones juveniles. Le habla a un joven allá. Y si allá era joven, ¿qué tan joven era entonces acá? ¿20 años habrá tenido acá en Tesalonicenses? Era un muchacho joven, un joven dedicado a las misiones, un joven dedicado a predicar la palabra del Señor. Era el único joven que iba ahí. Silas y Pablo eran hombres adultos y este muchacho es un joven. Quiero decir acerca de este muchacho joven que cuando el apóstol se va a separar de él, en 1 Tesalonicenses 3:1, el apóstol Pablo compara esta separación como cuando un hombre o una mujer pierde a su marido. Primera Tesalonicenses 3:1 dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano. Pablo dice: no soporto más, no aguanto más. ¿Qué es lo que está pasando? Que en Tesalonicense están siendo perseguidos por sus propios compatriotas. La iglesia está siendo perseguida. Y Pablo en el capítulo 2 dice: a la verdad yo quise ir a vosotros una y otra vez, pero Satanás me estorbó. Y dice: ya no soporto más, no aguanto más el no saber qué está pasando en esa iglesia. Silas se fue a Filipos y está Pablo con Timoteo. ¿Y Pablo qué es lo que hace? Se separa de Timoteo y envía a Timoteo a esta iglesia. Por eso es que llega solo a Corintio. Y este muchacho era un joven. ¿Tú enviarías a un joven a una iglesia que está siendo perseguida? Y este joven tiene que ir, ¿sabe a qué? A confirmar y exhortar la fe de los tesalonicenses. Porque eso es lo que dice el versículo 2. Dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarlos y exhortarlos respecto a vuestra fe. Envía a un joven a una iglesia que está siendo perseguida por sus propios compatriotas. Y este joven tiene que exhortar y confirmar la fe de los tesalonicenses. Y el apóstol Pablo, cuando dice acá: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, dice ahí, acordamos quedarnos solos. Voy a citar a Matthew Henry. Matthew Henry va a decir lo siguiente: esto no es mío, esto es de él. Él se lleva la gloria en ese sentido. Matthew Henry dice que la palabra es cataleipo. Dice, y es un verbo muy fuerte. Se utiliza en Marcos 12:19, donde se aplica al hombre que abandona a su mujer porque ha muerto. Luego dice que se utiliza también ese mismo verbo, se utiliza en Efesios 5:31, donde se aplica al hombre que deja a sus padres al casarse. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que el mismo dolor que siente una mujer porque su marido ha partido,
porque se ha muerto, ese mismo dolor siente el apóstol Pablo al separarse de Timoteo. Que ese mismo dolor que siente un padre al ver que su hijo se va de su casa y ya no va a estar mal porque va a formar familia, ese mismo dolor siente el apóstol Pablo al separarse de Timoteo. Siente el mismo dolor. Eso es lo que dice Matthew Henry. Ese es el dolor que siente el apóstol Pablo al separarse del joven Timoteo. Yo creo que la relación que hay es de amor de Pablo y Timoteo. Lo ama como a un hijo, lo quiere, lo ama. En 2 Timoteo, quiero que escuchen esto. 2 Timoteo 2:3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, Timoteo. De Timoteo está hablando. Me acuerdo de ti, Timoteo, en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? La segunda carta a Corintios es la última carta que escribe el apóstol Pablo. Él ya va a morir, ya está por ser sacrificado. Su tiempo ya ha llegado. El apóstol Pablo está encadenado, está en prisión. El apóstol Pablo ha sido abandonado por todos. En ese mismo capítulo, si tú sigues leyendo, el apóstol Pablo ha sido abandonado por todos. Está encadenado, está en una prisión, está solo, está pasando frío. Le dice: Timoteo, tráeme mi capote, una frazada, ven a verme antes del invierno, porque si no ya no me vas a ver. Pero ¿qué es lo que le está diciéndole? Ven a verme, porque me acuerdo de ti noche y día, de tus lágrimas, y quiero secarlas para poder estar contento. Cuando se separaron, lloraron. Timoteo lloró. Hubieron lágrimas. Esto Pablo lo dice 12, 13 años después. Y el apóstol Pablo, cuando habla en Tesalónica, separarse de Timoteo es como perder algo, es como perder a tu mujer, perder a tu marido, es como perder a un hijo porque ahora se va. Y dice: Timoteo, ven a verme. Estoy encadenado, estoy en prisiones, estoy ya por morir, mi hora ha llegado, tráeme una frazada porque hace frío, ven a verme antes del invierno porque quiero secar tus lágrimas. Y con eso quiero quedar contento. Quiero irme feliz, quiero irme contento. Debe amarlo, debe quererlo. ¿Y cuántos de nosotros queremos a los jóvenes? Tenemos una relación así con los jóvenes de nuestra congregación. Somos ásperos, somos toscos, o esta relación no existe. Él se tiene que separar de Timoteo y lo envía a la iglesia de Tesalonicenses. Timoteo tuvo que haber hecho una prédica, yo creo, que no está registrada, pero tuvo que haber hecho una prédica tremenda, porque cuando Timoteo llega a Corintio, evangeliza al apóstol Pablo, lo evangeliza, le da las buenas nuevas de la iglesia de Tesalonicenses. Eso es lo que dice ahí en 1 Tesalonicenses 3. Y dice aquí: cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, está el encuentro en Corintio. En Corintio Pablo se encuentra con Silas y Timoteo. Está el encuentro. Hubo alegría, yo creo. Yo creo que se abrazaron. Aquí están mis hermanos de milicia, los colaboradores de Dios, los siervos de Dios. Y se abrazaron, yo creo, quizás, porque se quieren. Han compartido prisiones, han compartido latigazos, han ido caminando 180 kilómetros con la espalda totalmente lacerada, han pasado hambre juntos, han pasado frío, han tenido que huir porque lo han querido matar, lo han querido pegarle, han tenido que huir de Berea, han tenido que ir a Atenas, de Atenas a Corintio después. Ellos son compatriotas, hermanos, compañeros de milicia. Están juntos en toda situación. Y en eso consiste el Evangelio, en acompañar a tu hermano en el sufrimiento, en el dolor, en la pena,
en la alegría, en el gozo. El apóstol Pablo, ¿qué es lo que nos enseña? El apóstol Pablo dice, si tú ríes, yo río contigo. Si tú lloras, yo lloro contigo. Si tú tienes necesidad, yo tengo necesidad contigo. Si yo estoy bien, estoy bendecido, vas a estar bendecido también tú junto conmigo. Es esa la relación que Pablo tiene con sus hermanos, con estos misioneros. Es una relación bonita y especial, cariñosa y tierna. Y cuando dice aquí, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Por entero. ¿Por qué ahora estaba predicando todos los días? Porque llegó la ofrenda. Porque la iglesia de los filipenses le trajeron lo necesario. Pablo ya no tiene que trabajar. Pablo se dedica ahora todos los días a predicar porque llegó Silas y Timoteo, llegaron con la ofrenda. Ahora podemos predicar todos los días, podemos persuadir todos los días a judíos y a griegos que Cristo es el Señor. Todos los días podemos hacerlo. Versículo 4 dice que lo hacía solamente los días de reposo. El día de reposo era el día sábado. ¿Y qué hacía los otros días? Tenía que trabajar con Aquila y Priscila haciendo carpas, haciendo tiendas. Pero cuando ya llega Timoteo y llega Silas, llegan con la ofrenda para Pablo. Pablo ya deja de trabajar en lo material y se dedica ahora a trabajar en lo espiritual todos los días, porque la iglesia lo está apoyando para que él pueda seguir predicando la palabra del Señor. Y ahora está entregado por completo todos los días. Todos los días. Y eso pasa cuando la iglesia es dadivosa, cuando la iglesia apoya a sus misioneros. Pero cuando la iglesia cierra la mano, ¿qué es lo que sucede? Un puro día, solo los días de reposo, porque el hombre tiene que trabajar. Hay una diferencia grande. Son las 10 y algo, así que no voy a alcanzarlo, vamos a dejarlo hasta aquí porque algunos tienen que ir al colegio mañana y trabajan, así que gente que vive muy lejos. Bien, lo dejo hasta aquí, hermano Román.